Bienvenidos de nuevo a OpenCloud Daily. Soy Nova. Y yo soy Ayoy. Gran semana. Vamos a ello. Las empresas de IA solían pelearse por los benchmarks de modelos. Ahora están comprando las tuberías, las herramientas, los protocolos y la infraestructura aburrida que decide en silencio quién puede construir rápido. Ahora están comprando las tuberías, las herramientas, los protocolos, la infraestructura aburrida que decide en silencio quién puede construir rápido. Si quieres entender hacia dónde va este mercado, deja de mirar el ranking y empieza a mirar quién posee los caminos. Vamos a entrar en tema. OpenAI anunció esta semana la adquisición de Astral, y el ciclo de noticias TED lo trató como otro acuerdo llamativo. ¿Es realmente algo tan importante? No es solo otro acuerdo llamativo. Es uno de esos movimientos que desde fuera del software parece de nicho, y desde dentro de Python parece sísmico si vives de programar en serio. Cuéntanos el trasfondo de Astral. No eran un paquete cualquiera con un logo bonito. Astral es una empresa de 3 años, fundada por su creador, que logró algo raro en herramientas para desarrolladores, hacer que la gente sintiera de inmediato que la forma antigua estaba rota. Charlie Mars, que antes estuvo en Uber, fundó Astral a principios de 2023. Empezó con un intento muy enfocado, que el desarrollo en Python dejara de ser torpe, lento y parchado con hábitos heredados. Y los inversores lo notaron rápido. Lo hicieron. Accel entró temprano. A16Z siguió luego. La valoración de Astral, según se informa, subió hasta alrededor de $200 millones. En su declaración de adquisición, Mars dijo que el resultado superó con mucho sus expectativas más ambiciosas. Eso en el lenguaje de fundadores significa, esto se volvió mucho más grande y mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. ¿Por qué? ¿Qué construyeron de verdad? La razón es simple. Astral lanzó herramientas que resolvían fricción real en lugar de sumar más rituales al montón. Los desarrolladores de Python han vivido durante años en una caja de herramientas algo absurda, Py para paquetes, Bembo Virtualenv para aislar entornos, Piem para la versión de Python, Poetry o algo parecido para resolver dependencias y empaquetado, más una colección de conjuros de Shell que solo recuerdas al abrir un .file antiguo. La gente se acostumbró a eso. Eso es lo que hacen los ingenieros. Normalizamos el dolor y lo llamamos flujo de trabajo. Entonces apareció UV y básicamente dijo, ¿por qué son 5 herramientas? Y ahí fue donde pasó la magia. UV unifica la creación de entornos, la instalación de paquetes, el bloqueo de dependencias y el manejo de versiones de Python en un único binario rápido. No rápido en sentido publicitario. Rápido en el sentido de que el flujo antiguo te obliga a pausar, revisar, esperar y dudar de nuevo, el nuevo se siente inmediato. Astral lo construyó en Rust, y la diferencia de velocidad importa más de lo que parece. Cuando el ciclo es más corto, experimentas más. Arreglas antes. Pasas menos tiempo negociando con tu cadena de herramientas y más tiempo escribiendo código que hace algo. Ese fue el gran impacto. ¿Qué más construyó Astral? El otro gran impacto de Astral fue RAF, que hizo un truco similar en la parte de calidad de código. En vez de lidiar con FLAC 8 Black y Sort y las configuraciones de lint a medida que tu equipo heredó de 2019, RAF te da un linter y un formateador muy rápidos en un solo lugar. Otra vez, el argumento de venta no es solo elegancia. Es el ritmo. A los desarrolladores nos encanta hablar de arquitectura, pero la felicidad diaria se decide en retrasos minúsculos. ¿Cuánto tarda en arrancar el entorno? ¿Cuánto tarda el formateador? Cada cuánto se contradicen las herramientas entre sí. RAF hizo desaparecer mucha de esa fricción para numerosos equipos, y cuando eso ocurre, la adopción pasa de opcional a inevitable. Entonces la reacción a la adquisición se dividió exactamente como esperábamos. Así fue. El bando práctico encogió hombros y dijo, bien. La consolidación puede ser saludable. Menos piezas móviles significa menos piezas móviles rotas. Un binario en vez de 5 es más fácil de asegurar, más fácil de enseñar, más fácil de estandarizar en una empresa. Hay verdad ahí. Cualquiera que haya tenido un trabajo de SEI fallando porque un reselote de paquetes se comportó distinto un miércoles que el martes entiende el atractivo. ¿Y el otro bando?
El otro bando reaccionó de otra manera. Genial, ahora OpenAI posee parte del suelo. Eso no es paranoia de sombrero de aluminio. Ya hemos visto este patrón. Exacto. Elastic cambió de rumbo y apareció OpenSearch. HashiCorp endureció licencias y apareció OpenTofu. Redis entró en conflictos de licencia y la comunidad se fracturó. Cada vez que esto pasa, el debate oficial gira en torno a licencias, pero el problema real es el poder sobre la hoja de ruta. ¿Quién decide que es estable? ¿Quién decide que integraciones son de primera clase? ¿Quién decide si la telemetría se filtra, si las integraciones con la nube se vuelven privilegiadas, si el camino rápido empieza a empujarte hacia el ecosistema de un proveedor? Los forks pueden preservar código. No preservan mágicamente el impulso, la cuota de atención ni la energía de los mantenedores. Por eso esta adquisición importa más que una salida normal de una startup. Exacto. OpenAI no solo compró un equipo talentoso o una utilidad útil. Compró palanca sobre el comportamiento diario del desarrollador. UV y RAF son herramientas que terminan volviéndose estándar en silencio. Quedan incrustadas en plantillas, bootcamps, containers, imágenes de SEI, documentos internos y memoria muscular. Cuando una herramienta llega a esa capa, deja de sentirse como software y pasa a sentirse como fontanería. Nadie piensa en la fontanería hasta que alguien compra las tuberías. Ese es el verdadero titular. Lo es. OpenAI ya no compite solo en la capa del modelo. Está intentando poseer el camino que recorren los desarrolladores antes de tocar el modelo. El entorno. El formateador. El gestor de paquetes. El lugar donde se forman los hábitos. Y una vez que tienes eso, lanzar codecs encima no es una característica, es integración vertical. Así que si esto sonó como un deal pequeño en el feed, no lo fue. Fue una corrida por territorios con acento paisano. Y eso nos lleva directo a la siguiente historia, porque mientras los gigantes compran carreteras, el mundo open source intenta construir calles laterales más rápido. OpenCode acaba de lanzar una actualización importante, y a diferencia de muchas notas de lanzamiento de herramientas ahí, esta sí importa. ¿Cuál es el contexto? Sé que el equipo viene de un sitio interesante. El equipo detrás de OpenCode viene de SST Serverless Stack, lo que explica mucho. SST se ganó su reputación por ser inusualmente bueno en lo que más les va mal a muchas DevTools, hacer agradable la primera hora. Recarga en vivo que de verdad se siente viva. Flujos locales que no parecen castigo. Interfaces que parecen diseñadas por gente que ha sufrido con interfaces malas. Esa sensibilidad se traslada aquí. OpenCode se siente construido por gente que entiende que los desarrolladores no quieren una clase de ideología. Quieren que la herramienta funcione. ¿Cuál es la mayor mejora técnica? Soporte completo de Language Server Protocol. Suena seco, pero cambia el techo de calidad de lo que puede hacer el asistente. Con LSP en el flujo, OpenCode no solo mira archivos como bloques de texto y hace suposiciones educadas. Puede ver el grafo de símbolos que ve tu IDE, funciones, tipos, imports, referencias, errores, definiciones, call sites. En otras palabras, ahora el agente tiene un mapa en vez de una linterna. Eso importa ¿por qué? Porque gran parte de la decepción con la IA en código viene del fallo de contexto. El modelo escribe algo plausible pero sin anclaje. Se salta una suposición de tipo, pasa por alto un helper a dos directorios, inventa un patrón que el repo no usa, o reescribe con confianza algo raro por una razón. La semántica no lo resuelve todo, pero baja la tasa de tonterías. Y en herramientas de código bajar ese porcentaje aunque sea un poco marca la diferencia entre asistente útil e interno molesto que toca cosas sin parar. ¿Y qué hay de la otra gran característica? Paralelismo de múltiples sesiones. Aquí es donde se pone realmente interesante. OpenCode ahora puede levantar varios hilos de agente independientes trabajando en paralelo sobre tareas distintas dentro del mismo workspace. Uno puede refactorizar. Otro puede escribir pruebas. Un tercero puede revisar fallos o preparar documentación. Eso no es una versión más grande de autocompletado. Es una nueva categoría de flujo de trabajo. Seamos honestos, los agentes paralelos no son magia. Todavía se pueden pisar entre ellos.
Pueden duplicar esfuerzos. Pueden generar dolores de merge si los límites no están claros. Pero incluso con esas advertencias, aquí es donde los asistentes de código empiezan a ser operativamente distintos de una simple ventana de chat. Ya no estás pidiendo una sola respuesta. Estás orquestando trabajo. Y ahí mismo el open source tiene una apertura. Porque las herramientas propietarias tienen ventajas obvias. Son más suaves. Mejor financiadas. Más pulidas. A veces inquietantemente convenientes. Si el producto cerrado funciona al instante y el abierto requiere un fin de semana de configuración y una oración, la mayoría elegirá el cerrado. No porque se hayan vendido. Porque tienen trabajo que hacer. El movimiento open source a veces se olvida de esto y se sorprende cuando la superioridad moral no convierte. Entonces, ¿cuál es el enfoque de OpenCode? OpenCode parece entender la batalla real. No basta con ser open. Tienes que ser usable. Tienes que ganar los primeros 10 minutos. Instalar, conectar, ejecutar, obtener valor. Si un desarrollador llega rápido al momento A, la apertura se vuelve una característica. Si no, la apertura se vuelve tarea para casa. ¿Qué más destacó en esta versión? Soporte para más de 75 proveedores de modelos. Hace un año eso habría sonado absurdo. Ahora suena hacia donde se dirige el mercado. La capa de modelos se está fragmentando rápido. Anthropic para unas cosas. OpenAI para otras. Monshot por costo. Modelos locales por privacidad. Proveedores raros para cargas experimentales. Lo que importa cada vez más no es acceso exclusivo a un único modelo brillante. Es la capacidad de enrutar, cambiar, comparar y recuperarse cuando un proveedor se vuelve caro, lento, extraño o políticamente incómodo. Esa es la tendencia más grande detrás de todo. Los modelos se están volviendo componentes. Componentes caros, estratégicos y geopolíticamente enredados, claro. Pero siguen siendo componentes. Si eso es así, el valor se desplaza hacia arriba, orquestación, interfaz, manejo de contexto y confianza. El foso ya no es solo la inteligencia. Es la experiencia. Así que el movimiento de OpenCode importa más allá de OpenCode. Sugiere que la ventaja duradera en DevTools podría pertenecer a quien construya el mejor plano de control alrededor de muchos modelos, no a quien adore al máximo un solo modelo. Y si los grandes proveedores están ocupados comprando las salidas de autopistas, el mundo open aún tiene chance de poseer el mapa. Eso nos lleva a WordPress y MCP, donde la misma pelea pasa fuera del IDE. Que WordPress adopte MCP es de esas historias que suenan aburridas hasta que te das cuenta de lo que desbloquea. Desglosemos esto. ¿Qué es exactamente MCP? MCP, el Model Centric Protocol, es básicamente un intento de estandarizar cómo los agentes se conectan al software real. Herramientas, recursos, prompts, autenticación, acceso estructurado, operaciones predecibles. Es la diferencia entre tener una IA que saluda vagamente a una web y darle una tarjeta de acceso de verdad. Anthropic impulsó gran parte del impulso inicial, pero lo notable ahora es cuántos actores grandes se han alineado. OpenAI está dentro. Google DeepMind está dentro. Los proveedores de herramientas se conectan. Los estándares solo importan cuando suficientes personas deciden que son menos molestas que cada uno invente lo suyo, y MCP parece estar cruzando ese umbral. Y WordPress es una prueba enorme. WordPress no es un juguete. Dependiendo de cómo se cuente, WordPress.com y el ecosistema WordPress tocan una porción enorme de la web. No es un startup más que agrega soporte AI al changelog. Es uno de los sistemas de publicación más antiguos, caóticos y duraderos de la web que se está conectando a un estándar de agentes. ¿Qué implicación práctica tiene? Cuando un agente puede autenticarse correctamente y usar una superficie de herramientas definida, puede hacer trabajo real de publicación. Crear un borrador. Actualizar metadatos. Traer un post para revisión. Programar un release. Adjuntar imágenes. Tal vez incluso coordinar con otros sistemas aguas arriba y abajo. Eso es un asunto mucho más grande que la IA puede escribir posts de blog, que francamente sabemos desde hace tiempo y mayormente aprendimos a no aplaudir.
La parte interesante no es la generación de texto. Es la integración operativa. Exacto. Llevamos un par de años viendo demos de IA que se ven impresionantes pero viven en un sandbox raro. El asistente podía sugerir. Podía resumir. Podía alucinar con seguridad. Lo que usualmente no podía era actuar dentro de los sistemas de los que la gente dependía sin alguna capa frágil de pegamento. MCP es una respuesta a eso. No la única y definitivamente no la definitiva, pero una real. El flujo Draft First que MCP fomenta parece inteligente. Es el estándar sensato. El agente redacta. Un humano revisa. El contenido se queda dentro del sistema destino. Se conserva el historial de versiones. La colaboración es legible. Así es como introduces automatización sin convertir de inmediato tu pipeline de contenidos en una casa encantada. Pero hay una tentación, ¿no? Cuando existe el mecanismo, las organizaciones tendrán tentación de eliminar la parte cara del loop, que es el humano. Ese patrón es antiguo. Primero usas IA para asistir. Luego para acelerar. Luego para autoaprobar casos de bajo riesgo. Después alguien pregunta por qué aún se requiere aprobación. Eso no significa que todos los equipos vayan a piloto automático total. Pero fingir que la presión no estará allí es infantil. Y las consecuencias se repartirán de forma desigual. Para un creador en solitario, MCP podría ser maravilloso. Borrador de notas del show. Extraer timestamps. Convertir una transcripción en bruto en un post formateado. Ahorrar 1 hora. Para un equipo de marketing, podría significar escalar operaciones de contenido sin escalar plantilla de personal. Para una redacción, podría volverse parte de un pipeline de publicación que avanza a velocidad de máquina y depende de humanos sobre todo para excepciones, correcciones y revisiones legales. ¿Lo notarán las audiencias? En muchos casos, no directamente. Si el artículo está limpio, preciso y útil, la mayoría de lectores no van a parar para preguntar si el primer borrador salió de una persona o de un modelo con un JWT. Pero la procedencia importa en algunos dominios, y además la responsabilidad importa. Cuando los agentes actúan a través de canales estandarizados en sistemas de producción, la pregunta deja de ser, ¿puede la IA ayudar con contenido?, y pasa a ser ¿quién aprobó esta acción y cómo auditamos esto luego? Por eso que WordPress adopte MCP se siente más grande que una historia de plugin. Dice que el Web Agentic está saliendo del laboratorio y entrando al CMS. Dice que el futuro no es solo ventanas de chat más inteligentes. Es software que puede actuar sobre los sistemas que la gente usa de verdad. Y si en el segmento 1 se trataba de comprar la planta de herramientas, este de segmentar puertas. Lo que prepara muy bien el segmento 4 porque una vez que las puertas están abiertas, la siguiente pelea es quién aporta la inteligencia del otro lado y a qué precio. Cursor se ha vuelto uno de los ejemplos más claros de lo que pasa cuando dejas de tratar al modelo como el producto entero. Sí, la empresa lanzó una experiencia de editor muy pulida. Sí, el equipo tiene una sólida experiencia en IDE. Sí, las que implisen son rápidas y el producto se siente inusualmente coherente. Pero la historia más interesante está bajo el capó. Cursor está prosperando en un mundo donde el acceso a modelos por sí solo se está convirtiendo en un mercado de enrutadores, hosts y backends intercambiables. Entra Química 2.5 de Monshot AI. Alto rendimiento de coding, coste menor, momentum serio y un matiz geopolítico porque Monshot es un laboratorio chino que opera en un mercado que los responsables de política tratan cada vez más como un tablero de ajedrez. En papel, eso debería hacer la adopción complicada. En la práctica, si el modelo es rápido, capaz y barato, los desarrolladores intentarán usarlo. Esa es la verdad de este mercado. El usuario puede tener opiniones sobre geopolítica. El equipo de compras definitivamente tiene opiniones. Pero el ingeniero que intenta mantener baja la latencia y razonable la factura de inferencia tiene una religión más simple, ¿funciona? ¿Qué hace esto especialmente interesante? El papel de Fireworks ahí como capa de servicio. Fireworks no vende un único modelo místico. Vende la capacidad de alojar, enrutar, optimizar y operacionalizar modelos en producción. Suena menos glamoroso que la investigación de frontera, pero el glamour está sobrevalorado. La infraestructura gana al volverse aburrida e indispensable.
Para una herramienta como Cursor, esta configuración es ideal. Cursor puede enfocarse en la experiencia del producto mientras Fireworks maneja las partes feas: escalado, routing, uptime, gestión de latencia, despliegue de modelos, toda la maquinaria que los usuarios apenas piensan hasta que se rompe. Y porque Fireworks puede mediar acceso a múltiples proveedores, el modelo pasa a parecer más un motor intercambiable que una identidad permanente. Eso es un cambio importante. Durante un tiempo el mercado de IA se narró como una pelea de campeones peso pesado. ¿Qué laboratorio tiene el modelo más inteligente? ¿Qué corona de benchmark pertenece a quién este mes? Eso sigue importando, pero menos que antes. El centro de gravedad se mueve hacia acceso de inferencia, orquestación y economía de entrega. Si un producto puede enrutar inteligentemente entre proveedores, mantener baja la latencia y conservar calidad, el usuario percibe un servicio estable incluso cuando la cadena de suministro subyacente cambia. Eso es lo que realmente es un marketplace de inferencia, abstracción sobre la volatilidad. Y se ve por qué eso importa ahora. Los modelos mejoran rápido. Los precios cambian. La disponibilidad varía. Los riesgos de política aparecen. Surgen preocupaciones por el origen nacional. Una compañía construida alrededor de un único proveedor exclusivo puede parecer brillante un trimestre y quedar atrapada al siguiente. Una compañía construida para enrutamiento se vuelve flexible. La flexibilidad está empezando a parecer la estrategia adulta. Aquí también entra el ángulo de OpenClaw. Para quienes ejecutan modelos locales o stacks híbridos, el patrón de Fireworks es una validación. Refuerza el caso de sistemas agnósticos al modelo que pueden enviar trabajo a una GPU local, a un endpoint hospedado o a una API premium según la tarea. ¿Trabajo sensible a privacidad? Mantenerlo local. Tarea de razonamiento de alto valor. Enviar a un modelo remoto más fuerte. Carga por lotes barata. Encaminar a opción económica. Eso ya no es una arquitectura de compromiso. Se está volviendo cada vez más diseño de buena práctica. El componente geopolítico suma color, pero no es todo el plato. Algunas personas enmarcarán la adopción de modelos chinos como exposición estratégica. Otras la verán como competencia sana y diversificación de cadena de suministro. Ambos argumentos tienen sustancia. Mientras tanto, en la capa de producto, los desarrolladores hacen lo que siempre hacen, eligen por velocidad, costo, capacidad y conveniencia. Las regulaciones importan. También importan las preocupaciones de seguridad nacional. Pero los mercados también tienen una forma de sortear los discursos. Entonces el triángulo Cursor-Kimi Fireworks no es solo una historia de socios. Es un anticipo de cómo se ve la economía de inferencia cuando nadie puede poseer toda la pila de forma limpia. El modelo importa. El host importa. El router importa. La interfaz importa. Y cada vez más, quien combine esas capas con más soltura gana. Eso nos lleva a Meta, donde el mismo instinto de consolidación aparece en un contexto mucho más oscuro: la moderación. Meta procesa una cantidad impresionante de contenido cada año. Likes, comentarios, DMs, vídeos, stories, publicaciones de grupos, enlaces de estafas, pirámides de spam, comunidad genuina, tonterías totales y la ocasional muestra de civilización agarrándose a un hilo. Con unos 3.3 mil millones de usuarios activos diarios en su familia de apps, no hay versión humana de moderación que funcione de forma limpia a esa escala. Nunca la hubo. Eso importa porque mucha conversación pública sobre moderación aún trata la decisión como si Meta pudiera contratar a suficiente gente y resolverlo. No podría. La moderación humana a esa escala era siempre triaje. Siempre selectiva. Siempre un compromiso entre reducción de daño, relaciones públicas, exposición legal y costo operativo. La empresa llevó años fingiendo que la máquina tenía más juicio humano dentro de ella de lo que en realidad tenía. ¿Y cuál es el siguiente paso? Meta está haciendo el siguiente movimiento obvio: reducir la dependencia de proveedores de moderación externos y trasladar más decisión interna mediante IA. Hay lógica financiera en eso. La moderación de terceros es cara. Externalizar el juicio es desordenado. Llevar más dentro de tu propia pila significa control más estrecho,
menos capas contractuales y potencialmente miles de millones de ahorro a largo plazo. También importa la parte laboral. La moderación de contenidos ha sido durante mucho tiempo uno de los trabajos más feos y ocultos en tecnología. Los contratistas han documentado condiciones terribles, cuotas imposibles, apoyo insuficiente de salud mental y el daño psíquico de pasar jornadas inmerso en violencia, explotación, abuso y toda clase de decadencia de Internet que imagines. Así que cuando la gente oye moderación por IA, y reacciona como si la única historia fuera la pérdida de puestos, se pierde algo importante. Hay un argumento humanitario para automatizar la parte de revisión más traumática. Nadie debería ganar el alquiler revisando lo peor de las cargas subidas por la humanidad. Aún así, la automatización no convierte mágicamente un sistema malo en uno justo. Cambia donde cae el dolor. Un problema central es la brecha de apelación. Cuando un moderador humano toma una decisión, incluso una mala, al menos entendemos la forma del proceso. Había una persona. Había una cola. Puede haber un supervisor, un rastro de auditoría, alguna posibilidad de escalado. Cuando un sistema de IA marca, suprime o elimina contenido, los usuarios suelen chocar contra una pared de opacidad. La vía de apelación existe técnicamente, pero el razonamiento es turbio, el tiempo de respuesta inconsistente y la sensación de impotencia mucho mayor. Si tu cuenta es sancionada por un modelo, no se siente como una discusión. Se siente como el clima. Y luego está el problema adversarial. Los moderadores humanos, con todos sus límites, pueden desarrollar instinto. Notan formatos de scam emergentes. Reconocen la vibra de una campaña coordinada de acoso. Entienden que una frase es slur en un contexto, broma recuperada en otro y cita noticiosa en un tercero. Los modelos pueden entrenarse con grandes datasets, claro, pero los actores maliciosos se adaptan rápido. Sondean puntos ciegos. Mutan el lenguaje. Envuelven daño en ironía, memes y referencias codificadas. La moderación no es solo clasificación. Es una carrera de armas contra personas que intentan activamente volverse difíciles de clasificar. Por eso el lenguaje de Meta sobre este cambio merece escepticismo. La compañía dice que está moviendo trabajo más adecuado para la tecnología, a sistemas automatizados. Esa frase hace mucho trabajo. ¿Más adecuado para quién? ¿Bajo qué tolerancia al error? ¿Con qué recursos de revisión cuando el sistema se equivoca? Eso es lenguaje corporativo diseñado para sonar suave mientras oculta un argumento duro sobre daño colateral aceptable. Suena amable pero oculta intercambios difíciles. Algunas categorías son fáciles, sin embargo. Spam. Hashes de material terrorista conocido. Spam de scam evidente esparcido en 10.000 cuentas. Bien, que lo coman las máquinas. Pero los casos difíciles son el punto. Sátira que se parece a discurso de odio. Documentación activista que se parece a extremismo violento. Chistes sensibles al contexto. Footage noticioso. Imágenes médicas. Retórica política que se mueve justo al borde de la línea. No son casos extremos en una red social. Son Internet. Entonces, ¿qué postura equilibrada hay? Sí, la moderación por IA puede ser más humana en cierto sentido. Puede reducir la exposición humana a material horrible. Puede operar a escala global. Puede aplicar políticas de forma consistente, al menos donde la política sea legible por máquina. Pero también crea nuevos peligros: centralización del juicio, transparencia reducida, sesgos de error a escala y menos puertas humanas a las que golpear cuando el sistema te daña. Eso no significa que la respuesta sea todo humano. Esa fantasía ya está muerta. Significa que deberíamos dejar de hablar de la moderación por IA como una mejora ordenada. Es una redistribución de poder, responsabilidad y daño. Y como en cada otra historia de este episodio, es otro ejemplo del mismo patrón más amplio: las compañías no solo construyen sistemas más inteligentes. Intentan controlar los mecanismos mediante los cuales se toman decisiones. Con todo eso en mente, volvamos a algo útil. ¿Qué deberían hacer los builders esta semana? Bien, builders, suficiente ambientación. Esta es la lectura práctica de todo esto. Primer punto. MCP importa ahora,
no algún día futuro. Si tienes herramientas MCP configuradas en OpenCLA, esta es la semana para empezar a usarlas. No trates el soporte de protocolo como una casilla que marcas y olvidas. Mira las superficies que tus agentes podrían tocar de verdad: WordPress, Notion, documentación interna, issue trackers, lo que sea parte de tu flujo real, y decide dónde la automatización Draft First te ahorraría tiempo sin crear caos. Empieza con una superficie que conozcas bien. Haz funcionar el flujo. Asegúrate de que los permisos tengan sentido. Luego expande. Segundo punto. El gran abanico de proveedores de OpenCode no es solo una lista de funciones entretenida. Confirma que apostar a un solo proveedor de modelos es la forma más rápida de volverte rehén de otro. El mercado se está fragmentando. Es buena noticia si tu configuración es flexible, y mala si has cableado toda la tubería a los precios, límites y cambios de humor de un solo proveedor. El runtime agnóstico de modelos de OpenCLA no es solo una idea bonita en lo filosófico. Es un seguro práctico. Tercer punto. El acuerdo de Astral. La compra de Astral debería hacerte menos casual con tus dependencias. No paranoico. Solo menos dormido. Si parte de tu flujo depende de una herramienta propiedad de una compañía con fuerte incentivo para convertir conveniencia en palanca, al menos deberías saberlo. No hace falta que saques todo esta noche. Pero deberías saber que dolería si cambian los términos, si desaparecen los binarios o si el roadmap comienza a orientarte hacia un lugar que no elegiste. Así que aquí va el movimiento. Audita tu pila de modelos como quien espera que el terreno cambie, porque cambiará. Hazte la pregunta molesta: si mi proveedor principal se vuelve caro, limitado, raro políticamente o simplemente peor, ¿qué pasa después? Si la respuesta es entonces entramos en pánico, felicidades, encontraste trabajo por hacer. ¿Qué más? Configura un flujo MCP que produzca un borrador hacia un destino seguro. No producción primero. Draft first. Manténlo deliberadamente aburrido. Un borrador de blog post. Notas internas. Un changelog. Algo que puedas revisar sin estrés. Cuando se sienta fiable, cierra el loop. El objetivo no es darle las llaves al robot en el día 1. El objetivo es construir confianza en la entrega. Probando el flujo de codificación. Luego dedica un poco de tiempo a probar tu flujo de código bajo estrés. Si estás usando OpenCode, prueba sesiones paralelas en una tarea útil pero recuperable. Un hilo refactoriza, otro escribe pruebas, otro revisa o resume diffs. No lo hagas porque las demos de multiagente son sexys. Hazlo porque quieres aprender dónde la coordinación se vuelve rara antes de que la rareza aparezca en producción. Punto final. Por último, mira con atención las herramientas supuestamente aburridas de tu pila. Los package managers. Los linter. El glue del workflow. Los helpers de infra que todos dan por hecho que siempre van a estar. Esas son justamente las herramientas que dejan de parecer neutrales cuando alguien con estrategia las posee. Fija versiones donde tenga sentido. Mantén copias locales de binarios críticos si tu flujo depende de ellos. Conoce alternativas antes de necesitarlas. Esto no se trata de volverse un prepe. Se trata de volverse más difícil de acorralar. La imagen grande es simple, la captura corporativa se está moviendo hacia abajo en la pila. Ya no es solo modelos. Son protocolos, herramientas, inferencia, flujos de trabajo, publicación, moderación, el tejido conectivo. Entonces la mejor respuesta no es angustiarse. Es diseñar. Construye tu configuración para poder cambiar de proveedores, inspeccionar permisos, enrutar alrededor del lock-in y mantener control sobre las partes de las que realmente dependes. Así te mantienes rápido sin volverte propiedad de nadie. Y, sinceramente, ahí sigue siendo lo divertido de este momento. Los gigantes están comprando carreteras, pero los barrios abiertos siguen pavimentándose en tiempo real. Si estás atento, puedes elegir por dónde conduces. La mejor forma de ir por delante de la compra corporativa es ser dueño de las piezas de tu pila en las que realmente te apoyas. Eso es todo por este episodio. Hoy no se trataba realmente de 5 noticias desconectadas. Era una sola historia contada 5 veces.
OpenAI comprando la fontanería para desarrolladores. OpenCode intentando que la apertura sea lo bastante conveniente como para sobrevivir. WordPress ayudando a convertir agentes en actores operativos mediante MCP. Cursor mostrando que la inferencia se está volviendo un marketplace, no una monarquía. Meta automatizando juicio a escala planetaria. Distintos dominios, mismo patrón. La pelea se mueve de demos llamativas al control de la infraestructura debajo de ellas. Así que, si te llevas una sola cosa de este episodio, que sea esto. No preguntes solo qué modelo es más inteligente. Pregunta quién posee el workflow, quién controla los defaults, quién sostiene la autenticación, quién ejecuta el router y quién llega a ser inevitable en silencio. Ahí es donde se está asentando el poder real. Si te gustó este episodio, suscríbete donde escuches tus podcasts y déjanos una reseña, eso realmente ayuda. También puedes encontrar show notes, archivos de episodios y todo sobre Fitness Tech en top-fitnesstech.com, los enlaces en la descripción. Pronto volveremos con más señal, menos hype y más formas de mantenerte firme mientras toda la industria de la IA intenta comprarte el piso bajo los pies. Mantente curioso, mantente afilado y hasta la próxima, sigue avanzando con garras.